En la historia de nuestra especie, las plantas han sido fundamentales, no solo como fuente de alimento, sino también como fuente de construcción. Y en un detalle que es muy interesante, la inmensa mayoría de las plantas que usamos actualmente, tanto para alimentarnos como para otras actividades productivas, no existió nunca en la naturaleza. Son desarrollos que han sido hechos por nosotros. Esa es la historia, por ejemplo, de la palta Hass, un palto muy particular que recién apareció en 1930 gracias a un accidente. Un agricultor californiano llamado Rudolf Hass tuvo la suerte de sembrar una semilla de palta que era producto de un cruce entre dos paltos en Guatemala y que produjeron un árbol tan particular que generaba esta fruta muy apetecida. Ese árbol nunca más se repitió y todos los paltos Hass del mundo son clones. En ese sentido, la genómica forestal resulta fundamental no solo para entender mejor la problemática del cultivo de árboles, sino además para generar árboles que resistan mejor, por ejemplo, los efectos del cambio climático. En este contexto, las investigaciones que se están haciendo en esta universidad nos van a permitir tener los mejores árboles para el futuro. El día de hoy, justamente, vamos a conversar sobre genómica de árboles y cómo esta ciencia tan relevante nos puede ayudar a ser un país mucho más productivo en esta área. Soy Gabriel León y esto es Ciencia sin Ficción, por las pantallas de TVU y con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional Corfo Biobío. La genómica forestal justamente busca entender esta relación que existe entre los genes y la apariencia de un árbol. La siguiente investigación de la Universidad de Concepción busca justamente entender cómo los genes que están presentes en un árbol definen algunas características que son productivamente relevantes, como la velocidad de crecimiento o la calidad de la madera, y al mismo tiempo cómo algunos microorganismos que viven asociados a los árboles también influyen en su fisiología. Vamos a ver esta interesante investigación a continuación. Nosotros como laboratorio en el área de genómica forestal partimos el año 2002, después de mi regreso desde Alemania. Y una de las características, diría yo, que hemos estado trabajando todos estos casi 20 años ya, ¿cierto?, con las empresas forestales. Entonces, bien asociados y bien, todos nuestros proyectos van a ser bien aterrizados en el área forestal y sus aplicaciones. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento de la empresa forestal? La empresa forestal dijo: nosotros conocemos bastante bien cómo manejar las plantaciones, etcétera, pero nos interesa tener mejores árboles. Nosotros tenemos árboles que son buenos, pero siempre estamos mirando hacia el futuro y necesitamos árboles muy buenos en 50 años. Entonces nuestro desafío fue, al igual que los humanos, los árboles tienen ADN y nosotros nos miramos entre nosotros y sabemos que somos distintos, pero nuestro ADN es súper parecido. A pesar de las diferencias, tenemos cerca de un 99% de identidad a nivel de ADN, pero esas pequeñas diferencias hacen que seamos muy distintos o nos veamos diferentes. Y eso mismo ocurre con los eucaliptus y con los pinos. Entonces los eucaliptus nosotros los vemos, son eucaliptos, ¿cierto? Son todos iguales, los pinos son todos iguales, pero en esencia su ADN es totalmente distinto uno del otro. Y por ello entonces nosotros, utilizando herramientas biotecnológicas que las llamamos, que nos permiten ir conociendo y descifrando el ADN de cada uno de esos individuos, podemos identificar qué árboles, por ejemplo, producen mejor calidad de madera. Aquí estamos hablando de calidad de madera, qué árboles tienen mejor contenido de celulosa para la producción de pulpa de papel. ¿Qué árboles resisten mejor el escenario de cambio climático? Por ejemplo, las temperaturas muy heladas, que afectan mucho a eucaliptus, sobre todo las heladas primaverales, o la falta de agua. También estamos estudiando desde el punto de vista del ADN, cómo podemos identificar esos fragmentitos, lo que nosotros conocemos como genes dentro del ADN, que hace que esos árboles puedan crecer mejor y tener una mejor productividad en el futuro. Ese es el sueño de todos, ¿cierto? Que nosotros podamos decir: ya este árbol va a ser súper productivo y a lo mejor nuestro tiempo de rotación, de corte que hoy en día puede ser 10 años, lo podamos acortar a 8 y quizás a 6 años y tener una mayor productividad en el corto plazo. El objetivo final apunta hacia allá. Entonces,
como hemos ido desarrollando a la larga conocimiento, hoy en día sabemos qué genes son los involucrados en estos distintos procesos. Claro, ha tomado harto tiempo porque para estudiar eso tenemos que tener el fenotipo, cuál es el árbol, entonces eso quiere decir que hemos tenido que estudiar árboles de 10 años, de 8 años y en base a eso hacer un estudio hacia atrás. Entonces la apuesta es decir, bueno, yo ahora conozco todos estos genes, supongamos 100 genes o 100 regiones del ADN que son críticas para que este árbol produzca buena calidad de madera. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tomar plántulas chiquititas de euca, tomo una muestra de ADN, tomo una hoja, aquí como están trabajando las chicas, ¿cierto? Hago una extracción de ADN, miro ese ADN, hago un análisis y digo, este árbol tiene todos los 100 genes que son interesantes, por lo tanto voy a poder tener este árbol plantado aquí y va a tener una buena productividad. Este otro de los 100 tiene 70, entonces a lo mejor no va a ser tan bueno, así que lo descarto. Entonces a nivel de arbolitos chicos, vale decir plántulas de meses, yo ya podría estar prediciendo cuál va a ser la productividad que van a tener esos árboles en 10 años, en 8 años, y a su vez, si esos árboles van a poder ser sembrados o plantados en zonas de muchas heladas o sembrados bajo condiciones de escasez hídrica o de bajo contenido de agua. Hemos tenido la suerte de trabajar con empresas forestales que tienen plantaciones a lo largo de todo Chile. Nuestros estudios han estado principalmente centrados en lo que es región del Biobío y Araucanía, parcialmente y algo a veces de la zona del Maule. Por lo tanto, tenemos muy buenos modelos o predicciones que podemos utilizar en esta zona. Obviamente que si cambiamos de zona a lo mejor va a ser un poquito distinto. Es lo mismo que yo dijera si tú hubieses nacido en Suecia, ¿serías igual que ahora? Fenotípicamente, ¿cierto? Lo más probable es que no. A lo mejor seríamos más gorditos, más flacos, más altos, no sé, menos morenos por la radiación solar, no por otra razón, ¿cierto? Pero es exactamente el mismo concepto. Entonces, en este caso, nosotros tenemos árboles y podemos tener árboles clonales que son idénticos entre sí y las empresas los plantan a lo largo de toda su zona forestal y podemos ir viendo el fenotipo y eso asociarlo con la parte genética. Sería muy bueno, hay muchos grupos en el mundo estudiando. Nosotros dentro de Chile somos el único grupo que nos dedicamos a esto, junto con las empresas forestales, ¿cierto? En Chile, sí. En Brasil hay otro grupo que también estudia bastante fuerte todo lo que es eucaliptus. En Argentina también, pero un poco menos, porque las plantaciones principalmente hoy en día están en manos también de empresas chilenas, pero hay un par de grupos que se dedican a plantaciones en sí. Bueno, y también después tenemos en Sudáfrica, en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, donde también las plantaciones son importantes. Estados Unidos igual. Es un proyecto a largo plazo y hemos contado con el apoyo de las empresas forestales desde el año 2002 en adelante, lo cual nos da una cierta tranquilidad, que siempre vamos a contar con su apoyo para postular a proyectos y hemos tenido la suerte de contar con financiamiento de distintas agencias. Y esto obviamente es una apuesta a largo plazo, porque los árboles se demoran 10, 15 años en el caso de eucaliptus, 20, 25 años en el caso de pino. Entonces lo que uno apuesta hoy día lo va a ver en harto tiempo más. Nuestro laboratorio está inserto dentro de lo que es el Centro de Biotecnología y cuando nosotros partimos como Centro de Biotecnología, el financiamiento del gobierno regional fue con una condición. Ustedes hacen investigación en Centro de Biotecnología siempre y cuando los polos de desarrollo que ustedes apuesten sean en el área forestal y acuícola. ¿Por qué? Porque son los polos de desarrollo de la región. Y ese ha sido nuestro compromiso y lo hemos mantenido hasta ahora, dado que el edificio fue financiado por el gobierno regional. Mantener los datos tan secretos en ámbitos tan complejos como son el entender cómo un árbol crece, porque un árbol a la larga tiene mucho más tecnología que un iPhone. O sea, que uno dice que el iPhone es súper sofisticado, falso. Estos árboles son mucho más tecnológicos, tienen mucho conocimiento. Entonces, si nosotros estamos generando conocimiento con fondos que provienen parte del Estado y parte de privados, que normalmente la proporción es 70-30 o 80-20, depende del fondo, o a veces 100% estatal, la verdad es que no tiene mucho sentido guardarse los datos y decir, no, esto es mío nomás, sino que más bien generar una colaboración. Y
también soy de esa idea. Yo creo que mientras más colaboremos, mejor nos va a ir y más pronto vamos a poder entender por qué los árboles crecen bien o por qué los árboles no crecen tan bien. Porque a la larga vamos a estar todos beneficiados y si todos tenemos como un pedacito del puzzle, nos va a ser imposible armar ese puzzle y un puzzle de millones de piezas. Entonces, mientras más información tengamos, va a ser mucho más fácil armar el puzzle y eso ojalá que se haga de forma más bien colaborativa y comunitaria. Con el calentamiento global, nosotros nos estamos dando cuenta que cada vez están bajando más las temperaturas o en otras zonas que están aumentando más las temperaturas, entonces necesitamos buscar árboles resistentes a estas condiciones y trabajar con ellos. A eso es lo que queremos llegar, a tener una estabilidad en el sector forestal y que sea lo más rentable y lo más amigable con el medio ambiente. Yo entré a la U el 2007. Yo nunca me imaginé que iba a terminar acá. Yo quería estudiar medicina. No me alcanzó el puntaje, pero también pude haber estudiado en otra universidad, pero yo quería la de Conce. Así que empecé a buscar. Siempre me gustó la ciencia y llegué a biotecnología. La gracia de este laboratorio es que está abierto. Entonces nosotros podíamos venir al laboratorio, podíamos aprender muchas cosas que en otros laboratorios, en otras facultades no se da. Nosotros finalmente desde segundo o tercero ya son capaces de hacer una PCR, o sea, actividades de laboratorio que en otras carreras o en otras facultades la toman desde cuarto o desde quinto de la carrera. Y entonces ahí me pasé por todos los laboratorios de este centro de biotecnología y me gustó mucho el área de biología molecular y tocó que el área de biología molecular estaba muy ligada en este centro al área forestal. Lo primero que hicimos con el proyecto fue encontrar genes que tuvieran relación del eucaliptus al estrés por frío y al estrés hídrico, porque con el cambio climático están habiendo menos lluvia y aparte hay más heladas, entonces esto afecta al eucaliptus. Por lo tanto, el primer screening, por así decirlo, fue encontrar estos genes, ver cómo se expresaban y luego, ahora en el proceso que estamos y lo que estoy haciendo yo en mi tesis es validar estos genes haciendo transformación en una planta modelo, por así decirlo, y una plantita chiquitita que se llama Arabidopsis. Entonces transformamos a esta planta y luego la sometemos a frío. Si la planta tolera el frío bien, significa que de hecho el gen sirve para el estrés. Pues esta información se puede utilizar para hacer mejoramientos y producir eucaliptus que toleren el frío. Esto uno lo puede notar, por ejemplo, el cambio en la coloración de la hoja, problemas en el crecimiento del árbol. Se pueden hacer análisis en la calidad de la madera y ver qué está pasando, porque igual que uno, cuando uno se estresa se nos cae el pelo, por ejemplo, entonces las plantas igual demuestran su estrés de alguna manera. Así que uno, por ejemplo, hay un cierto rango de temperatura que las plantas es óptimo y toleran, y de repente ya cuando pasan ese umbral, por así decirlo, de comodidad, empiezan a presentar decoloración, marchitez, algunas se mueren al final. Y así como la genómica forestal nos permite entender de mejor manera la influencia de los genes
en el crecimiento de los árboles, existen otras estrategias que también contribuyen a mejorar la calidad de la madera. Existe otro tipo de bosques que crecen en ambientes más pequeños, y esos son los bosques que pueden emerger a partir del cultivo de tejidos, donde técnicamente podemos tener un bosque completo creciendo en una pequeña pieza. Son tejidos vegetales que se crecen en el laboratorio y que permiten entender en un modelo un poco más reducido algunos comportamientos clave de los árboles, como por ejemplo su metabolismo y cómo responde a algunas condiciones climáticas. Particularmente pensando en los desafíos que va a imponer el cambio climático en la producción forestal tejidos permite generar mejores árboles y de esta forma mejorar la productividad de esta importante industria tanto regional como nacional. Yo partí cuando estaba en pregrado y el laboratorio de cultivo de tejidos básicamente trata sobre el microcultivo, ¿cierto?, de plantas. Sí, y por una parte también está dividido con lo que es la parte fisiológica, que es donde yo estoy un poco más encargada. Partí un poco con temas relacionados con fotosíntesis y ahora en el marco del proyecto que te comentaba es relacionada con las propiedades hidráulicas, es decir, cómo la planta maneja el agua, el estado hídrico que ésta tiene. Más o menos eso es. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Como yo comenté, sobre la Antártica, las plantas que están creciendo allá, principalmente bajo el efecto del calentamiento climático. Entonces, eventualmente este proyecto tiene diferentes terrenos en el verano, principalmente porque estas plantas crecen en el verano y es donde los investigadores pueden ir hacia allá. Vamos para allá, trabajamos en terreno, que sería el efecto real del calentamiento sobre estas plantas, que es Dectonius antártica y Coleobanthes quitensis, y eventualmente también traemos plantas al laboratorio para poder cultivar y darle otras y medir otros parámetros. Y eso se trata más o menos lo que yo hago acá, que está relacionado con el efecto del calentamiento en la disponibilidad hídrica de estas plantas y medir un poco a nivel ya sea más interno, o sea, cómo la estructura de la hoja a través de las venas puede, ¿cierto?, conducir al agua. Las mediciones son relativas, dependiendo del ensayo que tú estés montando. Por ejemplo, si yo aplico diferentes temperaturas, tengo que esperar que la planta se aclimate a esta temperatura. Tengo la planta y está, digamos, en un estado basal. Tengo que darle cierta temperatura, que se acondicione, que se aclimate. Y en ese momento, que pueden ser alrededor de 21 días, yo puedo medir ya sea el agua, ya sea la fotosíntesis, ya sea un corte histológico. En ese momento yo puedo aplicar mi tratamiento. Yo partí en pregrado con la necesidad, ¿cierto?, de trabajar con un profesor e introducir un poco ya en el laboratorio y manejarme un poco las técnicas, que es lo que uno busca realmente cuando está estudiando una carrera de ciencia. Concertamos una reunión con una profesora que en ese momento me aceptó, la doctora Patricia Sáez, y ella me dio la oportunidad, ¿cierto?, de empezar a trabajar con estas plantas, que en realidad ¿quién se imagina trabajar con las plantas antárticas? Entonces fue una mega oportunidad y me dio ciertos ensayos que eran bastante básicos. Por ejemplo, germinar semillas, algo súper básico, pero si estas plantas son tan pequeñitas que imagínate, la semilla es muy microscópica, entonces ya era hacer un trabajo muy fino empezando desde eso. Sol, acondicionarlas para que crezcan, y eso era súper básico. Después, a medida, ¿cierto?, que iba avanzando en conocimiento y adquiriendo, ¿cierto?, otras técnicas, pude hacer ensayos mucho más complicados y mucha más responsabilidad. Más responsabilidad en el sentido de que si se ganaba un proyecto, ¿cierto?, me incorporaban y podía hacer algún objetivo más específico. Como por ejemplo, como te comentaba, hacer trabajos con fotosíntesis. Eso no es como tengo que medir con un equipo especializado, aprender a utilizar el equipo y también tratar de acondicionarlo a la planta. Y ahora que estoy en el doctorado es un tema totalmente nuevo, pero que también extrapola todo, porque yo siempre comencé con plantas antárticas. Siempre hay dificultades cuando uno plantea un proyecto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en mi caso, que nosotros teníamos que logísticamente ir a buscar las plantas, significa hacer todo un viaje hacia la Antártica, hacer todo un trabajo con las personas adecuadas, que por ejemplo en este caso sería INACH, para llegar, traerlas, implementar todo lo que uno está pensando que quiere incorporar a su proyecto. Pero de repente tú no tienes, por ejemplo, los insumos. Entonces ahí, chuta, ¿qué voy a hacer? Entonces siempre lo ideal es que
o lo más fácil para uno estar dentro de un proyecto, porque eso te permite poder, ¿cierto?, adquirir reactivos más fácilmente, pero en el caso de que tú no tengas un proyecto y estés trabajando un poco, uno hace colaboraciones internacionales y que eso yo me he dado cuenta que siempre uno puede optar por el plan B. El plan B de algún investigador, sabes que estoy haciendo tal cosa, por favor ayúdame con esto. Entre los dos podemos colaborar con el proyecto, entonces eso como que enriquece un poco el trabajo. Y justamente el doctorado me ha permitido eso, todo el trabajo que he ido desarrollando a nivel de mediciones, que eventualmente es un tema nuevo para mí, alguien ya lo maneja mejor que uno. Entonces eso me permitió hacer una pasantía, por ejemplo, donde yo conocí bastante gente que era muy experta en el tema y ahí podemos como solucionar un poco de las cosas que yo hice. Y a la misma vez te retribuyen con muchas ideas que tú y que te ayudan para poder desarrollar tu trabajo. Entonces, en ese sentido, a mí yo me he visto favorecida porque, cierto, soy parte del laboratorio, que en realidad son gente muy disciplinada y que hacen muchas cosas y que siempre tratan como de que tu proyecto o el vecino que hace el proyecto como que les vaya bien. Y eso es como súper bueno, que haya una colaboración con los mismos compañeros que te ayudan y es motivarte porque las mediciones son largas, de repente no resultan. Si hay dificultades, los equipos de repente se echan a perder, tienes que hacer un plan B, reactivos no siempre hay, entonces hay que siempre buscar una forma, ya sea a través de un proyecto de la universidad, ya sea a través de un proyecto, ¿cierto?, estatal. Hay que buscar la forma de cómo para poder llevarlo a cabo. Apliqué a la convocatoria de programa de doctorado, me interesó principalmente este programa de ciencias forestales porque está muy vinculado a la biotecnología vegetal, que es un tema que he trabajado durante varios años en Cuba. Tengo varios años de experiencia acumulada en un tema que me motiva porque está muy relacionado siempre con problemas sociales como la alimentación, de cultivos contra plagas, también relacionado con el cambio climático, la propagación y conservación de especies en peligro de extinción. Entonces, en ese ramo de la biotecnología vegetal me motivó desde que comencé a trabajar. Primeramente trabajaba en vacunas, inmunología, producto de obtención de vacunas para humanos y el área veterinaria. Y cuando cambié de ramo en el centro en que trabajaba, me enamoré de este campo, de la biotecnología vegetal. He realizado casi todos los últimos 10 años vinculado a la parte de biología molecular, el estudio de interacciones plantas con patógenos, plantas con microorganismos beneficiosos, obtención de bioproductos para sustituir plaguicidas y sustancias químicas que se usan a veces indiscriminadamente en los cultivos, en las áreas verdes. Y como vi la descripción del programa que ofrecía la Facultad de Ciencias Forestales en Concepción, me motivó, sobre todo porque iba a abrir un nuevo campo, en este caso vinculado a la parte forestal, algo que nunca había trabajado, no había trabajado en ese tipo de cultivo. Y me motiva el explorar cosas nuevas, expandir los horizontes en el trabajo. Con el cultivo celular, con el cultivo vegetal, puedes obtener tu material de estudio y sin afectar el medio ambiente, porque lo cultivas, lo propagas en el laboratorio. Incluso cuando necesitas obtener material vegetal para purificar grandes cantidades de algún metabolito, no necesitas afectar los cultivos que existen en los ecosistemas, es decir, no dañas áreas cultivables, sino solamente el material lo generas en el laboratorio y es una fuente inocua para el medio ambiente, para hacer los estudios y para obtenerlo como materia prima para la purificación de determinados compuestos. Se aporta nuevo conocimiento, pero también eso genera una nueva brecha en la investigación que puede conllevar a identificar nuevos problemas, crear bioproductos, crear compuestos con valor agregado para otra industria,
y se revierten como un beneficio para las áreas tanto forestales como de cultivo de mayor interés económico o alimenticio para la población, porque de esas investigaciones se derivan estrategias para la protección contra plagas, crioconservación o conservación de especies que estén en peligro de extinción o mejoras en aquellas que están afectadas por plagas. También puedes propagar especies que se encuentren en números reducidos en la naturaleza, puedes ayudar a propagar con el cultivo in vitro. Metabolismo secundario se refiere a aquella parte del metabolismo que la planta, bajo ciertas condiciones, genera nuevos compuestos que no son imprescindibles para su mantenimiento, pero tienen aplicación, muchos de ellos, como antioxidantes, como antimicrobianos. La planta emplea para defenderse frente a diferentes estrés, pero no son necesarios para su mantenimiento. Son compuestos que se derivan a partir de reacciones que se comprende como metabolito primario, es decir, donde la planta crea los compuestos que sí son estrictamente necesarios para su mantenimiento, y en determinadas condiciones algunos de estos se van transformando en otros compuestos en respuesta a cambios en el ambiente, pero que no es necesariamente imprescindible para que la planta sobreviva. Entonces, muchos de esos compuestos con propiedades antioxidantes, inmunoestimulantes, pueden ser aprovechados en beneficio de las mismas plantas, del reino vegetal, como aplicaciones biomédicas. Mi rol en el laboratorio es el trabajo en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, específicamente en la zona de cultivo, y en el cual hago mi tesis en este laboratorio y también en otros laboratorios de la Universidad de Concepción como apoyo a las cosas que se hacen aquí en cultivo. El trabajo principal que yo realizo en mi doctorado, una de las aristas principalmente es el cultivo de tejido asociado a los metabolitos secundarios, o sea, a toda la parte que mayormente está asociada a los antioxidantes, como este tipo de metabolitos. El estudio de todos estos antioxidantes, qué tipos son, si son beneficiosos o no para la salud humana. El cultivo de tejido es una técnica en el fondo de traer una planta del exterior y llevarla a nivel de laboratorio. O sea, es una planta libre de patógenos, de virus, y para ello pasa por un proceso de desinfección. Nosotros para trabajar cultivo de tejido trabajamos con una parte de la planta, ya sea un trozo de hoja o una parte del tallo, una porción del tallo, y esa se hace una desinfección con distintos tratamientos y posteriormente pasa un frasco, y este frasco contiene un medio. Este medio, ¿qué es lo que tiene? Todo lo que proporciona la tierra, todos los nutrientes que necesita la planta, el agua que requiere y todo. O sea, la planta pasa en ese frasco alrededor de 21 días y luego pasa a un frasco nuevo con este medio de cultivo en el fondo nuevo. Se puede hacer en cualquier tipo de planta, principalmente las plantas más difíciles son del tipo leñosa, por el tema de que estructuralmente son mucho más tejidos más gruesos. Entonces, para que hacer la asepsia y pasar a nivel laboratorio, eso es una etapa súper complicada en el caso de las plantas leñosas. En el caso de las plantas herbáceas es mucho más fácil. Yo llegué acá, a este laboratorio específicamente, hace mucho tiempo, muchos años atrás. De hecho, cuando estaba en el colegio, participé en un proyecto Explora, que es de la Universidad de Concepción. Y gracias a través del colegio, que yo vengo del Colegio Concepción San Pedro, se llegó a este laboratorio, a través de una profesora de ese colegio. Por lo tanto, yo estoy acá desde segundo medio, he estado viniendo y después salí del colegio, estudié en nuestra universidad y volví nuevamente acá años después a realizar el doctorado en ciencias forestales, que es lo que estoy haciendo actualmente y ya estoy por cumplir eso. Este laboratorio nace como respuesta a un problema que ocurre en los organismos vivos, que es el envejecimiento. Nosotros realizamos doctorados en estudio en el envejecimiento vegetal y quisimos tener un laboratorio donde pudiéramos estudiar ese fenómeno basado en el estudio de la propagación de especies vegetales nativas, chilenas.
Sin embargo, incorporamos, aparte de eso, incorporamos a especies exóticas, pero principalmente aquellas productivas. Especies como nogal, castaño, cerezo. Obviamente las especies forestales, yo soy ingeniero forestal, entonces pino y eucalipto debían participar, pero abordamos también el estudio de la propagación mediante biotecnología vegetal en especies nativas. Bueno, el cultivo de tejidos vegetales permite probar tratamiento, permite trabajar con material vegetal al cual podemos cambiarle el comportamiento y respuesta a factores ambientales como el cambio climático. Por ejemplo, todo el tema de temperaturas, contenidos de humedad, disponibilidad hídrica. Nosotros podríamos estudiar casos a nivel micro para poder extrapolarlo y seleccionar genotipos que sean resistentes a las nuevas condiciones ambientales que se aproximan. Tenemos el caso concreto de Araucaria araucana. Por ejemplo, en el último tiempo hemos escuchado en Chile que hay una enfermedad o están teniendo un serio problema sanitario. Y hay diferentes abordajes. Tenemos colegas en otras unidades de la universidad donde se ha abordado el tema de patológico, digamos, todo el tema de enfermedades. Y nosotros lo hemos abordado desde el punto de vista de la propagación de genotipos resistentes a estas condiciones ambientales. Y ahora último estamos desarrollando, por ejemplo, para Araucaria, embriogénesis somática. ¿Qué es lo que significa la embriogénesis somática? La embriogénesis somática en Araucaria lo que busca es formar embrioides o embriones parecidos a la semilla natural, pero de tejidos que no son de origen sexual, que no vienen de la polinización del óvulo por el polen. Entonces nosotros podemos clonar individuos en ese sentido. Entonces yo puedo tener algún genotipo de esta misma especie, por ejemplo esto es maqui. Yo puedo tener dentro de estos tres tubos tres tipos de genotipos, tres tipos de conformación de genes, para hacerlo simple, que responden, por ejemplo, a temperatura media de 22 grados. Este podría ser a 25 y alguna más o una menos. ¿Entiendes? Entonces yo con esto puedo producir muchas plantas que responden a ese y crecen bien en esas condiciones ambientales y masificarlo. Lo interesante de esto es que estas plantas se comportan como cualquier otra en la naturaleza, por lo tanto se pueden reproducir si yo las saco a terreno. Esa es una de las ventajas. La biotecnología vegetal se aplica a las especies tanto herbáceas como arbustivas y arbóreas. Las especies arbóreas, que son las cuales nosotros trabajamos en estos momentos, son reconocidas como especies recalcitrantes, es decir, son las difíciles del sistema. Primero porque Araucaria, por ejemplo, es una especie milenaria. Vive 1000 años, 3000 años, por decir algo. En cambio, un trébol, una alfalfa, es 6 meses. Entonces las respuestas a los tratamientos que nosotros le aplicamos son mucho más cortas en las herbáceas o en las especies agrícolas, por ejemplo. Trigo, arroz, que uno ve que se aplica biotecnología. Pero en las arbóreas tenemos que esperar 5, 20 años para ver la respuesta. Por ejemplo, un árbol que yo tengo de semilla demora entre 8 a 10 años en producir flores para poder ver si la descendencia tiene algún carácter que yo ando buscando, algún rasgo. Entonces, es mucho tiempo. Estas investigaciones sobre genómica forestal son un claro ejemplo de la sinergia que debe existir entre ciencia fundamental, ciencia aplicada y las necesidades productivas del país, lo que muestra cómo estas investigaciones regionales que apuntan a una problemática nacional pueden contribuir de manera notable a hacer más competitiva la economía del país, particularmente en un entorno de cambio climático y donde tendremos otros desafíos que enfrentar a futuro.
De esta forma, aplicando ciencia, tecnología, emprendimiento e innovación, podremos contribuir a mejorar la competitividad de esta industria. Eso ha sido lo que queríamos mostrar el día de hoy. Nos vemos la próxima semana por las pantallas de TVU con otras interesantes investigaciones desde la región del Biobío al mundo.